Trabajo social de caso. Si bien a veces se habla de método de caso, la expresión correcta y completa es caso social individual o caso individual. Con esta expresión se asigna la ayuda social que se presta a nivel individual, utilizando una serie de procedimientos que configuran el llamado método de caso social individual. Este ha sido el primer método que fue sistematizado dentro de la profesión. Su aparición corresponde a la etapa de la tecnificación de la beneficencia, que se inicia en Europa, principalmente y en Inglaterra, en donde se comienza a utilizar en asistencia a los pobres y a los socialmente desposeídos. Esto es una serie de procedimientos formalizados. Esto se da fundamentalmente en las sociedades de organización de la caridad, que luego adquieren gran desarrollo e importancia en los Estados Unidos, no solo como forma institucionalizada de ayuda a los necesitados, sino como lo constituye el ámbito en donde fue posible ir avanzando en la formalización de los procedimientos que se han de seguir en el trabajo con la gente. Cabe señalar que el método de caso se elabora teniendo en cuenta el modelo clínico terapéutico de la medicina. Durante muchos años este modelo instituyó decisivamente en la configuración y el desarrollo de la metodología del trabajo social, estudio, diagnóstico y tratamiento. De ahí que se haya denominado modelo clínico formativo y que al que algunos consideran que fue formulado de esta manera, por los trabajos que Mary Richmond realizó con el doctor Kabat, con la publicación en 1922 del libro de Mary Richmond, What is Social Case, se fundamenta y se sistematiza la metodología del caso social individual, definida por esta autora como el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, registrando consciente e individualmente el hombre a su medio. Gordon Hamilton nos dice que el hombre es un organismo bisocial. Por tanto, el caso, el problema y el tratamiento siempre deben ser considerados por el trabajador social como un proceso psicosocial. Un caso social no está determinado por el tipo de cliente, ni la familia, si es sexo o el género masculino o femenino, si es niño o anciano, pero ni tampoco del problema, ni por el problema, ya sea paro, delincuencia, conducta asocial, falta de recursos económicos, ya que en el caso social es una serie de acontecimientos vivos que siempre incluyen factores económicos, físicos, mentales, emocionales y sociales. Un caso social se compone de factores internos y externos, es decir, relativos al medio ambiente. En este método no solo se trata a la gente en sentido físico o a la comunidad en el mismo sentido físico, sino que se estudia a los individuos en todo lo que se relaciona. Esto es con sus experiencias sociales, así como sus sentimientos. Con estas experiencias, por tanto, hay que tener en cuenta que cuando tratamos un caso, este siempre debe considerarse en términos de factores interactuantes, tanto internos como externos. Fundamentalmente, todos los casos sociales tienen características externas e internas diferentes, incluyen una persona con una familia y su situación, una realidad objetiva y el significado que esta realidad objetiva tiene para quien la experimenta, que es el cliente. Por lo tanto, en este método no es posible restringir la función del trabajo social a la modificación de las condiciones externas, ya que el problema generalmente es interpersonal, así como social. Además del punto de vista psicológico del cliente, ejerce enorme influencia sobre su manera de abordar las situaciones reales, así como las experiencias que haya tenido en fases tempranas de su desarrollo evolutivo y maduración. Es fundamental también conocer cómo ha interiorizado la persona su proceso de socialización, cómo ha interproyectado los valores y las normas de su familia de origen y cuáles han sido aquellos valores que se le han proporcionado al cliente. Metodología de intervención.
Como ya sabemos, los trabajadores sociales desarrollamos nuestro trabajo mediante el uso de las relaciones personales, a través de las cuales contribuimos a las que personas aprendan a desarrollarse o ayudarse a sí mismas. Robinson define respecto al uso y control de las relaciones profesional-cliente y que más tarde el grupo de la Escuela de Pensilvania determinó relación de ayuda. Así pues, la entrevista, esta es la base de la relación de ayuda, es decir, es el medio por el cual el trabajador social y su cliente se interrelacionan para establecer un contrato terapéutico a fin de que se produzcan cambios en la persona para modificar o superar sus problemas. La fase metodológica. Una fase metodológica de intervención común, las más comunes es el estudio, el diagnóstico, el plan de trabajo, el tratamiento y la evolución o terminación. Lo que expresado gráficamente será el estudio. El estudio de caso incluye una variedad de grupos de presión, como movimientos de paz, movimientos sociales, etcétera. Uno de los asuntos que se abordan, entre otros, incluyen la relación de los espacios públicos y privados en el contexto de la actividad política, la interacción entre el cambio social y cambio dentro de la familia, así como la relación entre generaciones en términos de política y de procesos que ofrecen la motivación para que un individuo participe en los movimientos sociales. El diagnóstico. Coromer define el diagnóstico como el procedimiento utilizado por los trabajadores sociales por el cual se hace el juicio interpretativo de una situación, persona o de grupo, y se establece una jerarquización de las necesidades según su naturaleza y magnitud. Esto se hace para encontrar una conveniente hipótesis del trabajo para la intervención profesional como base de acción programada que responde eficazmente a las necesidades de cada uno de los individuos que solicitan ayuda. El tratamiento. En el lenguaje del trabajo social se denomina el proceso como tendencia a solucionar los problemas del necesitado, mediante los cambios de actitudes y situaciones, así como el uso de recursos que él posee, su grupo o la comunidad, creando y estimulando intereses hacia un mejoramiento social. La evaluación es la operación sistemática, flexible y funcional que se lleva a cabo en todo proceso de intervención profesional. Esta es una forma de investigación social aplicada y encaminada a identificar, a obtener y proporcionar de manera válida o viable datos e información suficiente que permita apoyar un juicio acerca del mérito de algún trabajo. Ya conocemos los conceptos, los procesos, los conceptos fundamentales de la entrevista y las premisas en clases anteriores para el establecimiento de una buena relación. Para empezar, tenemos que sentir empatía por el cliente, tener en cuenta los temores, ansiedades y fantasías de los clientes, explorar su mundo interno y respetar el rito del cliente, detectar y controlar fenómenos de transferencia y de contratransferencia. Empatía. En el campo del trabajo social, la empatía tiene una importancia primordial, ya que sobre todo ella se sostiene en el vínculo con el cliente, posibilitando la sensibilización, comprensión y capacidad de darse cuenta de los sentimientos, pensamientos, experiencias y significados de otra persona sin que estos sentimientos y experiencias hayan sido necesariamente comunicados de manera objetiva y explícita. Temores. Las personas que demandan nuestra atención profesional suelen ser colectivos muy vulnerables y cualquier paso en falso puede hacer tambalear su escasa estabilidad. Por eso, en el desarrollo de la profesión
Da miedo no saber responder a las necesidades o carencias de las personas que acuden a buscar nuestra ayuda. El rito es la costumbre que se repite siempre de forma invariable hasta que el cliente empieza a expresar lo que o a contestar las preguntas del entrevistador.